El material del capítulo número 1 está destinado a ayudarnos a dominar las habilidades. Primera, mantener un contacto visual apropiado durante una entrevista. Segundo, mantener una postura natural, relajada y atenta durante una entrevista. Tercero, demostrar por medio de las respuestas verbales que se están enfocando y siguiendo lo que está comunicando el cliente. Es importante el enfoque y el seguimiento, los cuales son básicos para la entrevista exitosa y deben dominarse antes que se pueda aprender y utilizar con eficiencia. Vemos también tres habilidades, las cuales son un componente importante y esencial y están asociadas en el enfoque y el seguimiento. Mantener sus ojos en los ojos del cliente en todo momento para mostrar su interés. Una mirada inquebrantable por parte de un entrevistador puede ser muy desconcertante para un cliente. El uso del contacto visual natural indica que se está enfocando y está interesado en lo que dice el cliente. Todos estos enfoques son muy importantes. El contacto visual, comportamiento no verbal y el seguimiento verbal son esenciales en cada una de las entrevistas. Buenas, en el texto vamos a encontrar una clase de preguntas y respuestas importantes, como lo es, por ejemplo, dígame cómo está todo. Dígame cómo está todo. Podemos encontrar de una manera aburrida, de una manera alegre, de una manera dócil, ¿cierto? Otro ejemplo sería cuando le decimos al paciente: siéntese, relájese, póngase cómodo. Siéntese, relájese, póngase cómodo. ¿Cómo ha estado? Son dos formas diferentes. Encontramos esa clase de respuestas. En el texto hay 2, 3 respuestas diferentes, de manera aburrida, de manera alegre, de la manera como usted se exprese con el cliente. Si nos expresamos de esa forma, el cliente no va a estar interesado en la entrevista, no va a estar interesado en nada, ¿cierto? Entonces tenemos que manejar esa expresión, esa comprensión adecuada, sobre todo la expresión facial, los gestos son importantes a la hora de una entrevista. ¿Por qué? Porque hay que brindarle seguridad, confianza al paciente, y cuando tú tienes esos gestos, esas expresiones correctamente, el paciente va a estar feliz y va a estar interesado en continuar, que es lo importante, ¿cierto? Entonces es muy importante los gestos, las compresiones, la expresión, el uso adecuado de cómo te sientas apropiadamente durante una entrevista. Es importante esos tips. Y la manera también, cuando estamos dialogando con ellos, cuando hacemos las preguntas, de no hablar tan rápido. ¿Por qué? Las preguntas van a ser bruscamente, y el paciente, como lo dije, no va a estar interesado. Entonces tenemos que tener esa forma correcta de dirigirnos, de expresarnos, que es bastante importante. Entonces tenemos que tener en cuenta esos tips para cuando tengamos una entrevista. Gracias a todos. Buenas, mi nombre es Roxana Rambal. Hoy les voy a hablar acerca un poco del enfoque y seguimiento. Este tema nos hace tratar mucho acerca del entrevistador y lo que es el paciente o el cliente. Es muy importante las preguntas, cómo las hagamos, cómo de pronto nos estamos dirigiendo al paciente. Es importante, ¿por qué? Porque de una u otra forma vamos a coartar su ilusión a contarnos y a expresarse muy claramente de los hechos que en verdad nos van a ayudar a nosotros a rescatar información. Entonces tenemos que ser muy claros acerca de cómo se debe preguntar al cliente. Es importante de que esa pregunta te incita a de pronto a buscar más información, no a cortarla radicalmente. Es más,
Tampoco debemos hablar de nosotros, qué queremos nosotros, como cuando nos pasó un caso, sí, me pasó a mí, ese caso igual no, porque aquí en el momento se está hablando del cliente o paciente. Solamente se debe abordar y se debe tener en cuenta lo que a él le pasó y que él nos dé la información para que de pronto no haya una manipulación de información, para que seamos claros y que la pregunta que hagamos nos lleve a una profundidad acerca de un contenido, de una información que queremos rescatar. Eso es lo importante. Gracias. Hola, buenas. Continuando con la explicación, vamos a tratar el tema de los entrevistadores. Iniciemos hablando un poco sobre los entrevistadores hábiles. Nos dicen que estos se mantienen enfocados en el tema y permiten pues que los clientes introduzcan nuevos temas en la discusión. Son aquellos que impulsan al paciente pues a continuar en dicho tema. Tenemos posterior a esto los entrevistadores eficaces, que son estos los que se detienen a escuchar y están ocupados más que todo con la comunicación de sus clientes en lugar de pensar cuál va a ser el tema que se va a tratar a continuación. Un ejemplo de esto es, ¿podrías contarme más sobre este tema específicamente? Como entrevistadores debemos prestar atención no solamente a las señales verbales dadas por el cliente o el paciente, sino también a aquellas señales no verbales como las miradas, los gestos, las reacciones corporales, entre otros. Un ejemplo puntual de esto es si al momento que el paciente está hablando, hacia dónde está enfocada su mirada, si está hacia un lado, hacia el piso, entre otros. Un buen entrevistador debe respetar la necesidad del silencio del cliente, ya que de pronto toma ese tiempo para resolver ciertas situaciones y poder expresar lo que necesite. Y por último, una de las tareas principales del entrevistador es mantener el tema y estar pendiente al comportamiento del cliente. Muchas gracias. Durante todo este capítulo pudimos observar todas esas habilidades básicas que debe de tener el entrevistador frente al cliente para que la entrevista pueda tener éxito. Es por esto que para finalizar recordaremos los puntos más importantes que debemos de tener en cuenta. Lo primero es que debemos de prestar mucha atención a lo que el cliente nos vino a contar. Además de esto, debemos de tener un contacto visual. Esto es sinónimo de que estamos prestando atención. Además de esto, un tono de voz muy adecuado. La postura debe de ser una postura tranquila. Esto es igual a que somos profesionales y le demostramos al cliente que estamos preocupados por lo que nos vino a contar. Además de esto, debemos de seguir una comunicación verbal. No debemos ni irrumpir ni cambiarle de tema al cliente. También debemos de estar preparados para esos silencios cortos que también son reflexivos y que se pueden presentar durante la entrevista. Además, si se pierde el hilo de la conversación o ya no se encuentra un tema con el que hablar, se puede volver a retomar algo que nos contó al inicio el cliente. Entonces, los 3 puntos más importantes que debemos de tener en cuenta durante la entrevista es el contacto visual, la postura del cuerpo y las respuestas verbales. Mi nombre es Roxana Rambal, el de mi compañera Delis Guzmán. Yo voy a ser la psicóloga, la entrevistadora, y mi compañera va a ser la paciente. Hola Delis, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Buenas tardes, doctora. No tan bien como quisiera. Cuéntame, ¿cuál es el motivo de la consulta? ¿Qué te ha pasado? Bueno, doctora, como le digo, mire, ando estresada, tengo muchos problemas en el trabajo, se me han acumulado mucho los trabajos y pues tengo con mis compañeros, cojo mucha rabia, me vienen a pedir algo y yo de impulso, o sea, les contesto con groserías, o sea, realmente no sé qué me pasa, no sé, no duermo bien, ando demasiado estresada, porque tengo mucha carga laboral y mucho compromiso y eso me tiene así, me tiene con una ansiedad que no sé qué es lo que tengo, entonces por eso vengo acá a pedir ayuda, porque yo realmente no soy así y de un mes para acá me he sentido así y no duermo bien. ¿Por qué crees que ha pasado todo esto? Pues como lo había dicho, o sea, por tanto recarga laboral, tengo muchos compromisos, me han dado muchos trabajos para entregar y pues todo lo tengo acumulado
Entonces también pues tengo una compañera que me tiene como rabia, no sé qué es lo que tiene conmigo y me ha hecho la vida imposible en el trabajo, que ya yo no sé ni qué hacer. Desde que yo llegué a trabajar ahí, ella me ha puesto, mejor dicho, que no me deja hacer absolutamente nada, como si me tuviera rabia. Y yo siento que eso también me ha afectado. En el momento, ¿solo el conflicto está en la parte del trabajo o también ha trascendido a los familiares? Pues sí, porque cuando uno está mal en el trabajo, una vez se lleva todo ese estrés, todos esos problemas los lleva a la casa. Y más porque yo no estoy durmiendo bien, entonces eso también me hace que también me afecte en mi casa. Normalmente estas son las preguntas que debemos hacerle al paciente y más que todo tener el enlace, ese estilo de confianza para que de pronto él sea el que de forma voluntaria exprese todo lo que le ha sucedido. Gracias.